¿Qué harías si una mañana descubres pisadas en la nieve que van desde el bosque directo hacia tu casa, pero no hay ninguna huella de regreso? El eco en el granero, la tragedia de Interkaifeck. El invierno se resistía a abandonar los densos bosques de Baviera en marzo de 1922. La nieve, casi perpetua en esa época del año, cubría los campos como un sudario helado. A unos 70 kilómetros al norte de Múnich, y a 1 kilómetro de la pequeña ciudad de Strobenhausen, se alzaba Interkaifeck. No era un pueblo ni siquiera una aldea, era una única y solitaria granja familiar, cuyo nombre literalmente significaba oculta detrás del bosque de Kaifeck. El lugar estaba flanqueado por el espeso Exenolf, conocido por los lugareños como el Bosque de las Brujas. Era un lugar aislado, melancólico, y esa profunda soledad pronto se convertiría en el escenario perfecto para uno de los crímenes más atroces y desconcertantes del siglo XX. Allí vivía la familia Gruber. El patriarca Andreas, de 63 años, era un hombre conocido en los pueblos vecinos por su carácter huraño, su tacañería extrema y su naturaleza autoritaria. Su esposa, Cacilia, de 72 años, era una mujer silenciosa y envejecida prematuramente por el trabajo duro y la sumisión. Con ellos vivía su hija Victoria Gabriel, de 35 años, viuda tras perder a su marido en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Victoria era la madre de los otros 2 habitantes de la casa, la pequeña Cacilia, una niña de 7 años de ojos asustadizos, y el pequeño Joseph, un bebé de apenas 2 años. Los Gruber no eran queridos en la comunidad. Eran inmensamente ricos, guardando su fortuna en oro y billetes dentro de la casa en lugar de en el banco, pero vivían como mendigos. Además, sobre la granja pendía una nube negra de rumores oscuros. Se murmuraba en las tabernas de Wangen que el patriarca Andreas mantenía una relación incestuosa con su propia hija, Victoria, y que el pequeño bebé Joseph era, de hecho, fruto de esa aberración. Esta reputación los había aislado por completo. Estaban solos por decisión propia y por el rechazo de sus vecinos, los presagios del mal y la sirvienta aterrorizada. Las semanas previas a la tragedia estuvieron marcadas por una atmósfera opresiva y densa. El prólogo de esta pesadilla comenzó 6 meses antes de los asesinatos, en otoño de 1921. La antigua sirvienta de la familia, una mujer llamada Crescence Rieger, hizo sus maletas un día, pálida y temblorosa, y huyó despavorida de la granja. Cuando llegó al pueblo aseguró con los ojos desorbitados por el terror que Interkaifeck estaba maldita. Relató a los aldeanos cómo durante las noches escuchaba pasos pesados caminando por el ático sobre su habitación. Contó que escuchaba susurros incomprensibles provenientes del interior de las paredes y que al salir al patio al anochecer, sentía constantemente la mirada clavada de alguien oculto en la oscuridad del linde del bosque. Los Gruber, pragmáticos, tacaños y parcos, desestimaron sus miedos como simples supersticiones de una mente débil y no hicieron nada para detenerla. Pero la granja se quedó sin ayuda, y el invierno pasó factura. Sin embargo, en marzo de 1922, Andreas Gruber ya no pudo seguir ignorando las señales empíricas de que algo, o alguien, acechaba. A mediados de marzo, tras una fuerte nevada tardía, Andreas realizó su ronda matutina por el perímetro de la finca. Fue entonces cuando encontró algo que le heló la sangre, un rastro de pisadas frescas y profundas en la nieve blanca. Las huellas salían de la espesura del Bosque de las Brujas y se dirigían directamente hacia la sala de máquinas contigua a la casa. Andreas siguió el rastro con la mirada, buscando el camino de salida, pero el terror lo invadió, no había huellas de regreso. Quienquiera que hubiera caminado desde el bosque, seguía dentro de la propiedad. Andreas registró la granja, el ático y el pajar, armado con su viejo rifle, pero no encontró a nadie. Sin embargo, aquel descubrimiento fue solo el principio de una escalada de terror psicológico. Días después, Andreas encontró en la mesa de la cocina un periódico de Múnich, una ciudad lejana, que nadie en la familia había comprado ni traído. Luego, un juego de llaves de la casa desapareció misteriosamente, para nunca volver a aparecer. Más tarde, los Gruber comenzaron a escuchar lo mismo que la vieja sirvienta: arañazos en la madera, crujidos inexplicables y pasos apagados caminando pesadamente sobre sus cabezas por las noches. Al revisar la puerta de la sala de herramientas, Andreas descubrió que la cerradura tenía profundas marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado forzarla con una ganzúa. Había alguien viviendo con ellos. Alguien agazapado en las sombras de su propio techo, observando sus rutinas, esperando su momento.
A pesar de contarle estos extraños sucesos a sus vecinos en la plaza del pueblo de Wangen unos días antes de la tragedia, Andreas, confiado en su fuerza y en su carácter terco, se negó rotundamente a pedir ayuda a la policía. Consideraba que un hombre debía proteger su propio territorio. Fue su mayor y último error. La llegada de María y la noche de la matanza. El viernes 31 de marzo de 1922 fue un día gris y tormentoso. Ese día, por fin, una nueva sirvienta llegó a la granja para cubrir el puesto vacante desde hacía 6 meses. Se llamaba María Baumgartner, tenía 44 años y buscaba un nuevo comienzo tras una vida de penurias. Su hermana la acompañó hasta la puerta de la casa, se despidió de ella y se marchó a media tarde. Trágicamente, el primer día de trabajo de María sería también el último día de su vida. Apenas tuvo tiempo de deshacer su equipaje. La noche cayó sobre Interkaifeck. El viento aullaba entre los techos de madera, ahogando cualquier sonido. Lo que ocurrió en la oscuridad de esa noche solo ha podido reconstruirse a través del perturbador rastro de sangre que dejaron atrás las autoridades forenses. El asesino o el grupo de asesinos no irrumpió violentamente en la casa derribando puertas. Fue un acto calculador, metódico y aterradoramente silencioso. De alguna manera, el perpetrador logró atraer a los miembros adultos de la familia fuera de la seguridad de la casa y hacia la oscuridad del inmenso granero anexo, uno por uno. Quizás usaron un ruido provocado deliberadamente, o tal vez soltaron a una de las vacas para que mugiera inquieta. La primera en salir al frío de la noche con un farol fue, presuntamente, Victoria. Al entrar al granero, cruzando el umbral hacia la paja, fue recibida desde las sombras por un golpe brutal en la cabeza con un reutaue, una pesada herramienta agrícola similar a un azadón curvo o un pico perteneciente a la propia familia. Al no regresar Victoria, su anciana madre, Cacilia, salió a buscarla, encontrando el mismo destino fatal en la penumbra. Luego cayó Andreas, el patriarca, y finalmente la pequeña niña de 7 años, Cacilia. Todos fueron emboscados en el mismo rincón del establo. Fueron masacrados con una violencia extrema, sus cráneos destrozados por la hoja de hierro. Sus cuerpos fueron arrastrados y apilados uno sobre otro de forma sistemática, como si fueran sacos de grano, y cubiertos cuidadosamente con una vieja puerta desvencijada y una gruesa capa de heno para ocultarlos. El detalle forense más desgarrador e insoportable fue descubierto durante la autopsia posterior: la pequeña Cacilia no murió de inmediato. Había sobrevivido al brutal ataque inicial. Permaneció horas en la oscuridad y el frío del granero, desangrándose junto a los cadáveres mutilados de sus abuelos y su madre. En su agonía y pánico extremo, la niña se había arrancado grandes mechones de su propio cabello, que fueron encontrados aferrados en sus manos rígidas. Pero la sed de sangre no había terminado en el granero. El asesino, empuñando el azadón goteando sangre, caminó lentamente desde el establo, cruzó el patio azotado por el viento y entró en la casa. Sus pasos manchados de rojo se dirigieron primero a la pequeña habitación contigua a la cocina. Allí, la nueva sirvienta, María, dormía su primera noche. Murió en su cama, asesinada a golpes. Finalmente la sombra se dirigió a la habitación de Victoria. En el silencio de la casa, solo se escuchaba la respiración del pequeño Joseph, de 2 años, que dormía plácidamente en su cuna bajo el dosel. Con un solo y ensordecedor golpe del azadón que destrozó el techo de la cuna, el llanto del bebé fue silenciado para siempre. Toda la sangre de los Gruber había sido derramada. El huésped fantasma y los días de silencio. Lo que hace que el caso de Interkaifeck pase de ser un crimen brutal a una de las historias más profundamente perturbadoras de la criminología, es lo que ocurrió durante los días posteriores. El asesino no huyó amparado por la oscuridad de la noche. No corrió presa del pánico. En lugar de eso, limpió sus manos, se instaló en la casa y se quedó a vivir en la granja con sus 6 víctimas muertas. Durante el sábado, domingo, lunes y parte del martes, la granja pareció funcionar con normalidad desde la distancia. Los vecinos de las colinas cercanas vieron, a lo largo de esos días, humo fresco saliendo regularmente de la chimenea de Interkaifeck. Alguien encendía los fuegos de la estufa para mantenerse caliente. En la cocina se encontraron restos recientes de comida. Alguien había cortado pan, había sacado carne ahumada de la despensa y había cenado tranquilamente en la mesa, a pocos metros de donde yacía el cadáver de la sirvienta. Aún más escalofriante es el hecho de que el intruso se tomó la molestia de realizar las labores agrarias.
Alguien alimentó meticulosamente al ganado en el granero todos los días, justo al lado del montón de heno que ocultaba los cuerpos de la familia. Alguien ordeñó a las vacas a su hora para evitar que sufrieran, y el perro guardián de la granja, un Spitz, fue desatado de su poste en el exterior, alimentado y atado de nuevo dentro del establo para proteger el perímetro. El martes 4 de abril, un mecánico llamado Albert Hofner llegó a Interkaifeck por la mañana para reparar un motor que Andreas le había encargado arreglar semanas atrás. Hofner estuvo trabajando solo durante casi 5 horas en el patio. Afirmó que la granja estaba envuelta en un silencio sepulcral, no vio a nadie, pero escuchó al perro ladrar desde el interior del pajar, y notó que el portón del granero, que estaba abierto cuando llegó, estaba inexplicablemente cerrado cuando terminó su trabajo. Sin darle demasiada importancia, terminó su labor y se marchó. El asesino muy probablemente lo estuvo observando desde una ventana todo ese tiempo. Quienquiera que aniquiló a los Gruber, durmió en sus camas, comió su comida y cuidó de sus animales durante casi una semana, conviviendo con el olor a muerte bajo el mismo techo. La revelación del horror y la incompetencia policial. El 4 de abril por la tarde la inquietud se transformó en alarma en la comunidad. La pequeña Cacilia llevaba días faltando a la escuela en el pueblo sin dar aviso, un cartero había dejado correo el fin de semana sin que nadie lo recogiera, y la familia entera había faltado de manera inusual a la misa dominical. Un vecino llamado Lorenz Streitenbauer, acompañado de otros 2 hombres del pueblo, decidió subir a Interkaifeck para investigar. Al llegar, se encontraron con puertas atrancadas y ventanas cerradas. Forzaron su entrada al granero buscando a la familia. Al levantar la vieja puerta de madera en el suelo manchada de sangre seca, se toparon de frente con el horror apilado en la paja, los rostros destrozados y casi irreconocibles de los 4 Gruber. Poco después, descubrieron a la sirvienta y al bebé dentro de la vivienda. La policía de Múnich, encabezada por el inspector George Reingruber, llegó horas después, pero la escena del crimen ya estaba irreparablemente contaminada. Lorenz Streitenbauer, en un ataque aparente de conmoción o para encubrir sus huellas, según algunos, había movido los cuerpos en el granero buscando si alguien seguía vivo, alterando por completo las posiciones originales. Además, una multitud de curiosos se había paseado por el patio borrando cualquier huella útil. Las autopsias fueron un espectáculo grotesco. Ante la falta de medios, el doctor Johann Baptist Aumuller realizó las necropsias al aire libre, instalando tablas sobre bloques de madera en el propio patio de la granja, frente a una multitud de aldeanos curiosos. El forense determinó que todas las víctimas habían muerto por golpes en la cabeza con un instrumento contundente y afilado, identificando el azadón ensangrentado que apareció oculto meses después bajo las tablas del pajar. En un intento desesperado y casi esotérico de encontrar respuestas, los forenses decapitaron los 6 cadáveres de la familia Gruber. Sus cabezas fueron colocadas en cajas y enviadas en tren a Múnich para ser examinadas por médiums y clarividentes, en la vana esperanza de que estos pudieran contactar a los muertos y preguntarles el nombre de su asesino. Las calaveras nunca regresaron a Interkaifeck, se perdieron en el caos de los bombardeos aliados sobre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. La familia Gruber fue enterrada sin cabeza en el cementerio de Weidofen. La cacería de fantasmas, sospechosos y teorías. La investigación duró décadas. Se interrogó a más de 100 sospechosos, pero el móvil nunca estuvo claro. El robo fue descartado rápidamente. El asesino rebuscó en los cajones, sí, pero ignoró una enorme fortuna en marcos de oro y gruesos fajos de billetes que estaban escondidos a simple vista en los armarios, una cantidad suficiente para comprar tierras y vivir holgadamente. ¿Quién mata a 6 personas, vive en la casa durante días, y se va dejando atrás una fortuna? Las sospechas recayeron fuertemente sobre Lorenz Streitenbauer. Él había mantenido un romance secreto con la viuda Victoria y se creía que era el padre no reconocido del pequeño Joseph. Andreas Gruber se oponía ferozmente a su unión, y Streitenbauer había tenido que pagar pensión alimenticia. Pudo haber estallado en furia a asesinarlos, y su extraño comportamiento al descubrir los cuerpos no fue más que una puesta en escena. Nunca se le pudo probar nada. Otra teoría señalaba a Carl Gabriel, el difunto marido de Victoria. Aunque se le dio por muerto en Francia en 1914 por un proyectil, su cuerpo nunca fue recuperado ni identificado fehacientemente. Algunos soldados afirmaron haberlo visto vivo años después. La teoría sostiene que Carl no murió, desertó, y años más tarde regresó a Interkaifeck.
Al asomarse por la ventana y descubrir a su esposa con un nuevo bebé, posiblemente engendrado por su propio suegro o por Schlittenbauer, enloqueció de celos y masacró a la familia, escondiéndose en el ático los días previos para planear la venganza. Se investigó a vagabundos, asaltantes de caminos y hasta vecinos rencorosos, pero el caso se fue enfriando bajo la losa del tiempo. Un eco eterno. Hoy en día, la maldita granja de Hinterkaifeck ya no existe. Apenas un año después de los brutales asesinatos, en 1923, las autoridades y los vecinos, incapaces de soportar el tétrico recordatorio de la masacre, demolieron la propiedad hasta los cimientos. Vendieron la madera y las piedras, borrando cualquier rastro físico de la casa. En su lugar, en medio del campo vacío bordeado por el Exenolf, se erige un solitario monumento de piedra, un santuario Martel que reza por las almas de los Gruber. Sin embargo, cuando cae la noche en Baviera y el invierno congela los campos, el viento que sopla entre los densos árboles parece seguir gimiendo. Sigue susurrando la misma pregunta inquietante que ha frustrado a investigadores durante más de un siglo, una pregunta condenada a no tener jamás respuesta: ¿quién, o qué acechaba verdaderamente en el oscuro ático de Hinterkaifeck?